Hola, ¿qué tal? Muy buen día para el norte de América, muy buena tarde para el sur de la Patria Grande. Da muchísimo gusto continuar con las rutas por el buen vivir, en esta ocasión visitando a la red de masculinidades en Uruguay. Mis compañeros y compañeras que están haciendo un trabajo interesantísimo desde hace más de una década. Para platicar con la red Masculinidades de Uruguay, le voy a dar voz y micrófono a Darío Ibarra, nuestro punto focal en el Uruguay. ¿Cómo estás, Dari? Buena tarde en Uruguay. Alfredo, ¿cómo estás? Qué bueno. Aquí hace mucho frío en el sur de América, pero bien, la llevamos por estufita. Antes que nada, agradecerte, Alfredo, por esta iniciativa desde la red, a vos y por supuesto a Álvaro Campos de Costa Rica, la iniciativa de generar estos espacios para poder mostrar lo que estamos haciendo en las diferentes redes de masculinidades en Latinoamérica, aquí en Uruguay, como bien planteás, hace unos 10 años que estamos trabajando y bueno, fortaleciéndonos día a día. Les cuento un poquito, porque después la idea es que vayamos dando voz a los compañeros y las compañeras que venimos trabajando hace años al respecto, y comentarles que, bueno, desde hace 10 años la red tiene como objetivo, la red es una alianza, ¿no? Es una alianza nacional formada por organizaciones de la sociedad civil, colectivos, y sobre todo por personas, varones, mujeres, trans, personas de todas las identidades, adolescentes también, porque la idea es también ir integrando adolescentes, no solamente personas adultas, que trabajemos para lograr la justicia de género desde un enfoque de género y enfoque de masculinidades, ¿sí? Ha sido un camino complejo, nos ha costado posicionarnos en el mundo no solamente académico, sino activista, en el marco del feminismo, ¿no? Porque bueno, los estudios de las masculinidades son muy nuevos en la región y también en el Uruguay, entonces si bien hay otros compañeros y compañeras que han venido trabajando hace más décadas, ¿no? Comenzoro, Carlos Guida, François Graña, David Amorín, entre otros, igualmente estamos hoy en día ya como más articulados y articuladas funcionando en red, digamos, ¿no? Así que, bueno, ha sido un camino sinuoso, pero agradable, porque realmente estamos bien satisfechos y satisfechas de que cada vez somos más quienes estamos comprometidos en este trabajo en conjunto, entre varones, mujeres y todas las personas que queramos la justicia de género. Bien, voy a tratar de ser breve porque también me gustaría escuchar a mis compas y después, bueno, podemos interactuar también con el resto de Latinoamérica. Comentarles que hemos también trabajado con otros compas de la región, de Latinoamérica. Hemos hecho alianzas bueno, con ustedes, José Alfredo, México, con diferentes OSCs, que nos han nutrido tanto de esta formación que tienen tan sólida en México en respecto a los estudios de género, no solamente a nivel académico, sino metodológico también. Los compas de Costa Rica, de la UEM, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, bueno. La idea, y vamos a seguir trabajando juntos y juntas, es seguir construyendo procesos de trabajo con nosotros y nosotras para ir como... Yo siempre digo que el gran desafío, que ahora vamos a hablar un ratito de esto, es poder generar nuevas formas de convocar a los varones, para que los varones nos sintamos convocados en este trabajo, ¿no? Porque todavía en eso nos queda mucho por recorrer. Y así hemos y seguimos aportando desde los diferentes países, porque aparte, si bien somos latinoamericanos y latinoamericanas todos,
tenemos diferentes realidades. No es lo mismo vivir en la capital que en la montaña, que en la costa, que en la playa, que en Colombia, en Uruguay, México, etc. Bien, ¿qué hemos aprendido en todo este tiempo? Bueno, hemos aprendido muchísimo, pero les hago un breve resumen. Una de las cuestiones que hemos aprendido es esta necesidad que tenemos los varones de seguir trabajándonos como sujetos hegemónicos, ¿no? Esto genera un poco de ruido, pero bueno, yo igual lo planteo, porque ya me conocen como tirabombas. Yo creo que todos los sujetos, todos los varones somos sujetos hegemónicos. Y lo digo porque a veces los varones que trabajamos masculinidades corremos el riesgo de querer pararnos del otro lado del río, como que nosotros ya estamos totalmente superados, y bueno, realmente esto no es así. Simplemente la única diferencia para los varones que estamos más sensibilizados en el tema género y masculinidades, somos un poquito más conscientes de nuestras hegemonías, pero en realidad la idea es seguir construyéndonos, seguir deconstruyéndonos entre todos, y también reconocer y aceptar los pilares de la constitución y la construcción de la identidad masculina, que son la misoginia y la homofobia, ¿verdad? Es de donde se construye nuestra masculinidad. Entonces, los varones tenemos que seguir en un proceso permanente de construcción, ¿sí? Y por supuesto, las compañeras mujeres, trabajar, que es lo que trabajamos en Uruguay también, el tema de reconocer las heridas de género, por el hecho de pertenecer a una categoría mujer, con todo lo que implica esto, un proceso histórico que han tenido y que hemos tenido juntos. Y me parece que ese es un gran desafío, ¿no? Seguir pensándonos y no creer que ya por el hecho de trabajar masculinidades estamos más allá del bien y el mal. Eso no va a pasar, al menos no lo vamos a ver nosotros, nosotros no vamos, me parece, no quiero pecar de negativo o catastrófico, pero creo que no vamos a ver varones que hayan deconstruido absolutamente el patriarcado, porque mientras sigamos siendo socializados en un sistema social patriarcal que necesita someter y controlar a las mujeres como para poder ser uno, en tanto ellas son lo otro, vamos a tener que seguir pensándonos, ¿sí? Por otro lado, otro de las lecciones, otra cosa que recogemos de todo este trabajo en estos 10 años, es algo que a veces también rechina un poco, y es esta cuestión de tener que aliarnos. Es necesario aliarnos con las compañeras feministas para poder seguir construyendo juntos y juntas. Y también poder permitir que nos interpelen, ¿verdad? Que nos muestren lo que estamos haciendo mal, que nos muestren cuando los varones caemos en comentarios o acciones machistas. Así como también es importante que con las compañeras podamos seguir intentando que las masculinidades se incluyan dentro de la agenda de género. ¿Sí? Eso es bien importante, porque si no se trabaja con varón, solamente desde el trabajo con las mujeres no parece que fuera a resultar, lograr o llegar más rápido a una igualdad de género. ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, estamos pensando que tenemos que ajustar un poco, porque en eso quizás estamos un poco en el debe en Uruguay, y estamos viendo cómo lo vamos a hacer, de aliarnos también y trabajar un poco más con los colectivos LGBTIQ+, que es bien importante el trabajo en masculinidades en esa línea. Si bien hemos hecho algunas capacitaciones sobre masculinidades trans, y por supuesto que tenemos compañeros y compañeras trans aliados y aliadas, pero nos falta un poquito más ese trabajo más cotidiano, más en territorio, ¿verdad?
Por otro lado, el tema de las nuevas generaciones, ¿no? Ahora después Patricia en un ratito va a hablar un poquito más de eso. Involucrarlas, ¿sí?, en este trabajo hacia y desde la campaña MenCare, que es la campaña de paternidades Uruguay, la campaña Lazo Blanco, la campaña Salud Sexual y Salud Reproductiva, así como la campaña que estamos justo gestando en este momento con los compañeros, que se va a llamar Campaña Responsabilidad Afectiva para Varones Adolescentes. En un ratito Elisa Delgado va a exponer un poquito más. ¿Cuáles son los retos y desafíos? Tenemos muchísimos, pero dentro de ellos existe la necesidad y el desafío de asumirnos las masculinidades como un movimiento de hombres que podamos llevar a cabo lo que llamamos en Men Engage como la rendición de cuentas, es decir, poder hacernos cargo de no solamente de nuestros hijos, hijas y de la corresponsabilidad doméstica, sino también de la violencia que ejercemos para poder resarcir los impactos que la violencia tiene sobre mujeres, niños, niñas, adolescentes e inclusive sobre nosotros mismos, ¿sí? Eso es bien importante, que nos consolidemos como movimiento de varones, ¿sí? Eso es un gran desafío que también estamos ahí como recién empezando a consolidarnos. Bueno, por supuesto, luego el tema de la capacitación, ¿no? Es importante capacitarnos en masculinidades porque no es lo mismo trabajar masculinidades que trabajar género. Si bien los estudios de las masculinidades están inscriptos en el marco de los estudios de género, ¿sí? Pero el trabajo con varones es bien específico, ¿sí? Y hay que generar, no solamente a nivel de políticas públicas, sino a nivel de la organización de la sociedad civil, generar herramientas como para poder trabajar directamente con varones. Por último, en Uruguay estamos pasando una situación muy compleja con lo que tiene que ver con el nuevo gobierno que tenemos, ¿sí?, que es un gobierno conservador y neoliberal, donde está comenzando rápidamente, pensamos que no iba a ser tan rápido, pero sí, está siendo muy veloz, está comenzando a desmantelar las políticas públicas de apoyo hacia personas con mayor vulnerabilidad social, y por supuesto también las políticas de género, ¿no? Entonces, ahí, como red de masculinidades Uruguay Men Engage, tenemos un desafío, un reto que es no solamente resistir y tratar de mantener los derechos conseguidos hasta el momento, sino luchar para poder seguir logrando que por lo menos la población en general visualice la necesidad de trabajar con varones. El problema ahora, Alfredo, es que va a estar, si es difícil que nuestro gobierno actual pueda sostener por su ideología las políticas de género y sostener económicamente y seguir invirtiendo en esta línea, imagínate las masculinidades, ¿no? Que las masculinidades venimos remándole de atrás, ¿no? Pero por lo menos apelamos a que el gobierno pueda sostener el trabajo con mujeres para cuidar a las mujeres de la violencia de género y por supuesto desde la educación, ¿no? Bueno, ahí tenemos, por un lado, mucho miedo, ¿sí? Yo personalmente tengo miedo de lo que vaya a pasar en estos 5 años, porque ya en 3 meses ha pasado muchísimo. Pero también tenemos mucho entusiasmo en cuanto a la lucha, ¿sí? Tenemos que luchar constantemente en esta línea. Bien, por ahí lo último que voy a decir es que es necesario, y esto sigo poniendo énfasis porque parezca un poco pesado en la repetición, pero me parece que es importante, que los varones sigamos revisando nuestras prácticas, ¿sí?
en lo micro, en lo macro, en lo doméstico, en las relaciones de pareja, en las relaciones con otros varones, que aunque no dejemos de competir, porque no es fácil dejar de competir en este sistema social, por lo menos que lo hagamos consciente, que lo visualicemos, que lo critiquemos y que tratemos de alejarnos de esas conductas las máximas veces posibles, aunque volvamos a recaer en lo mismo, ¿me explico? Entonces, en suma, hemos hecho y seguimos sumando compañeros y compañeras en esta red de Masculinidades Uruguay con mucha alegría, mucho entusiasmo, y bueno, abiertos y abiertas a poder seguir pensándonos y a recibir el apoyo de ustedes como coordinadores, vos, Alfredo, Álvaro, desde la coordinación de la red Menenguechi Latinoamericana y los compas de, por supuesto, de la red global. Así que por ahí. Querido Dari, muchísimas gracias. Darío Ibarra, punto focal de la red de masculinidades en Uruguay, con un trabajo impresionante desde hace más de una década. Si estás de acuerdo, Dari, antes de darle voz a Patti, si nos quieres presentar a las compañeras, compañeros de la red uruguaya que nos acompañan en la transmisión, así como aparecen en tu pantalla. Como aparecen en la pantalla. Bueno, bien. Yo preferiría, o sea, los voy a ir nombrando. ¿Vos querés que yo les vaya dando la palabra o lo haces vos? Si nos presentas, les saludamos brevemente y ahora vamos con... Bien, bien, bien. Patricia Pires. ¿Querés presentarte? A mí me gustaría que cada uno se presentara así brevemente. ¿Saludamos y seguimos o cómo? Eso, muy bien. Nos saludamos y nos reímos. Hola, ¿cómo les va? Lo cual nos encanta. Seguimos. Gracias, Pati. Vale. ¿Quién más, Dari? Fernando Rodríguez. Hola, Hola, hola. Fer. Micrófono en silencio. Abrazo, José Alfredo. Elisa Delgado. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Elisa? Omar, ¿estás por ahí? Que no te veo. Sí, estoy acá. ¿Cómo les va? Yo soy Omar Maresca, desde Maldonado. Un abrazo grande, Alfredo. Y a todos y todas las que estamos aquí, ¿verdad? Hola, Omar. Nicole, ¿estás por ahí? Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolina Paolini, me dicen Nicole, un saludo para todos. Hola, Nicole y Noelia. Noelia Belén. Hola, buenas para todos. Besos. Bien, de repente, Alfredo, ¿qué te parece si a medida que van... Te falta Sol. Ah, Sole, ¿dónde está? Perdón, no la vi. Estoy acá. Les mando un beso a todos y a todas, y un beso también a Alfredo. Y gracias por coordinar siempre todas estas charlas. Y un gusto verlo a todos y todas online ahora. Gracias, Sol. Gracias, Dari. También tenemos en pantalla compañeras como Julieta García, identificó a Camila Alves, está Valentín Freire, Guillermo Álvarez, que no aparece todavía en pantalla, Marín Rey, en fin, compañeros, compañeras que se van a ir uniendo a lo largo de la transmisión, además de quienes hemos mencionado que hacen un trabajo increíble. Le voy a dar voz e imagen a mi querida Patricia Piris, porque nos va a platicar sobre un proyecto en particular que descansa sus bases en la salud sexual y reproductiva y la intervención con los más jóvenes. Pati. Exacto. Gracias, José Alfredo. Bueno, ¿cómo les va a todos y a todas por ahí en nuestro pequeño y gran país, Uruguay y el resto de América Latina? Un placer por estar acá compartiendo un ratito de lo que hacemos en Uruguay, pero puntualmente de lo que me voy a ocupar es la participación de Uruguay en un proyecto que es de América Latina. Nos pareció oportuno en esto de que somos una red, en el marco de una gran red de América, somos la red de masculinidades en Uruguay, pero parte de una gran red que tiene que ver con lo que hacemos en América Latina, en masculinidades.
Entonces nos pareció oportuno mostrar o contarles en este proyecto, que ahora sí voy a compartir pantalla, voy a intentar que me salga bien esto, porque para poder ordenarme me parece mejor. Se ve ahí. ¿Lo ven? ¿Sí? Bien. A ver si logro ahí. Bien. Y les cuento un poco mi participación personal y como representante de Uruguay en este proyecto de América Latina, que, bueno, le hemos definido con este equipo, así como lo ven ahí, como se lee, Iniciativa para promover los derechos sexuales y reproductivos en América Latina con enfoque de masculinidades. Y como les decía, en realidad soy parte de un equipo que tuve la suerte de que me seleccionaran cuando aquella convocatoria, José Alfredo y Álvaro nos llamaron a todos los puntos focales para que presentaran personas que podrían formar parte de estos agentes de cambio, y tuve la fortuna realmente de ser seleccionada, y bueno, integrar este equipo que es realmente, si una piensa que un equipo se construye en el proceso, somos fiel ejemplo de eso, porque no nos conocíamos, estas personas que leemos acá, Pamela Saavedra de Chile, Hernando Hernández Nava de México, José Darío Díaz de Colombia, César Cordero de Costa Rica, Sofía Alejandra Mondragón Miranda de Perú, y quien les habla, no nos conocíamos antes. Nos encontramos viajando a Etiopía el año pasado, en mayo, y ahí conocí también a José Alfredo y a Álvaro, yo tampoco los conocía, por tanto en esa oportunidad nos encontramos felices de encontrarnos y felices de tener la oportunidad que nos brindaba el Secretariado Global Men Engage junto con otros agentes de cambio que también hay en Asia y en África, para poder trabajar y pensar en proyectos, iniciativas que apunten a lo que está tan comprometido con el Secretariado Global de Men Engage, en disminuir las brechas de las desigualdades entre varones y mujeres. Y bueno, cuando nos encontramos en Etiopía, ahí puse algunas fotos que pude rescatar de la historia, aparte de conocernos y aprender y ver un poco cuál era el espíritu de Men Engage, nos encontramos con el desafío de, desde el no conocernos, poder pensar en un plan o en una iniciativa para toda América Latina, en alguna temática, que de salud sexual y reproductiva. Pero a pesar de no conocernos en lo humano, creo que teníamos estas trayectorias personales que cada una va construyendo en su formación, persona y profesional, teníamos puntos de encuentro en común. Nuestra sensibilidad y nuestra formación en la salud sexual y reproductiva, cada una y cada uno de nosotros y de nosotras tenían mucha formación en eso, en mucha sensibilidad hacia la temática, con enfoque de masculinidades, y además el trabajo en nuestras redes locales, en este enfoque de masculinidades. Entonces esas cosas hicieron que, a pesar de no conocernos a lo humano, parece que hubiéramos conocido siempre, que nos hubiéramos trabajado siempre juntas y juntos. Y entonces en un día o dos producíamos, como si no hubiéramos conocido toda la vida. Y llegamos a pensar un plan de acción y definir de todas las problemáticas que una puede abordar en América Latina en relación a la salud sexual y reproductiva, con enfoque de masculinidades, definir qué nos parecía, de acuerdo a la diversidad que somos en América Latina también, porque si uno se piensa en la diversidad en lo que tiene que ver con las historias país, lo que le pasa a Uruguay, lo que le pasa a Argentina, lo que le pasa a Costa Rica, pensemos en Perú, en Ecuador, en Brasil, los avances que podemos tener en algunos países, que yo en eso me siento siempre muy feliz, a pesar de tener por eso el miedo también que manifiesta Darío, porque creo que Uruguay ha tenido muchos avances, y el miedo tiene que ver con perder esos avances o retroceder, pero cuando te encontrás con otros países de América Latina, no todos estamos en el mismo nivel de avances, y una tenía que pensar en una iniciativa que atendiera a esa diversidad, que pudiera de alguna manera movilizar a toda América Latina, respetando y pudiendo ser potente para la diversidad de recorridos que tiene cada país. Entonces eso fue un desafío, empezar a pensarnos como América Latina, no como Uruguay ya,
sino como un grupo que piensa para América Latina, desde la identidad propia que cada una trae en su país, pero también desde la identidad de América Latina. Eso es un desafío importante que una lo dice y lo resume en una oración, pero que lleva muchas horas y largas horas de discusión y coordinación. José Alfredo lo puede testimoniar. Y seguimos pensándonos así. Entonces, en esas grandes discusiones y piensos, definimos que el objetivo general de la acción, del plan de acción que nos lleva, de la iniciativa, era este que vemos en pantalla: involucrar en la transformación de imaginarios patriarcales acerca de la salud sexual y la salud reproductiva a varones y actores claves de los países de América Latina. Está. Tremendo desafío nos planteamos, ¿no? En Etiopía, que volábamos allá y decíamos, sí, esto lo vamos a lograr. Bien, cuando una hace como la carta a los Reyes Magos, digo yo. Pero está bueno porque una se tiene que pensar con ese objetivo ambicioso para después bajarlo realmente a acciones, pensándolo en clave de política, de incidencia, pensar, bueno, ¿qué acciones vamos a hacer para lograr este objetivo general? Y vamos a plantear objetivos específicos. Y en este caso, además, dividimos el plan de acción en dos fases. La del 2019, que fue de junio a diciembre, que fue una fase más de fortalecimiento del equipo de trabajo y de posicionamiento del equipo como agentes de cambio, y de planificación, y de mapeo de lo que estaba ocurriendo en América Latina, porque sabemos que no venimos con una acción que sea la primera. Conocemos y somos conscientes de que estamos en marco de un proceso, que ya hubo, y ya hay, y ya ha habido políticas diversas, y ya ha habido acciones diversas desde la organización civil y desde los países en salud sexual y reproductiva. Entonces, era necesario rastrear y mapear qué se había hecho para pensar nuestra acción en ese proceso. Entonces, el primer año fue más bien de eso. Y el segundo año, sí, puntualmente estamos bajando a las acciones de concreción de la iniciativa. Entonces, les complemento acá. Otra cosa que tuvimos que hacer es dividirnos en equipos de acuerdo a nuestras trayectorias y de nuestra formación. Como ven ahí, tenemos en la coordinación general a Álvaro y a José Alfredo, en la planeación estratégica Pamela y Hernando, en la comunicación Sofía y César, y en la formación yo soy maestra, educadora sexual, y trabajo en formación en servicio con maestras. Entonces, bueno, evidentemente yo conformo el equipo de formación con José en Colombia. Y desde ahí nos estamos armando. Como les decía, en el 2019, acciones concretas logradas. Bueno, participamos en el 7º coloquio sobre hombres y masculinidades que ocurrió en Costa Rica. Participamos, yo no pude ir presencialmente, no disfruté de la presencialidad, pero sí conformé parte del equipo y de la preparación. En ese coloquio lo que queríamos hacer era presentar el plan, difundir e invitar a los jóvenes, porque en realidad a esa altura ya habíamos definido que nuestro foco era en varones jóvenes, queríamos hacer foco allí, y entonces presentamos en Costa Rica el plan. Y una de las acciones concretas que logramos es la redacción de un pronunciamiento y la conformación de las redes Masculinidades y Juventudes con las organizaciones de la sociedad civil, que por ahí aparecen algunas fotos y tienen un espacio en Facebook, que si lo buscamos lo pueden encontrar, y por allí los jóvenes de América Latina están muy activos, la verdad, muy activas, por suerte, porque con Darío a veces reflexionamos que estamos llegando a los 50 y una empieza a decir, es necesario que la gente joven se apodere y se apropie de estos espacios, y seguir trabajando, pero ya desde un lugar de acompañamiento, y que sean los jóvenes y las jóvenes quienes tomen la posta para la transformación del orden cultural que necesitamos y que queremos. En el 2019, como les decía, también hicimos el mapeo de las acciones realizadas en América Latina, y bueno, eso lo logramos gracias a que todas y todos participamos, y bueno, por ahí Sol, Fernando y otros compañeros de la red, y de compañeras Elisa, me estuvieron aguantando la cabeza, y mandábamos encuestas y las respondían, así que nada, gracias, porque esto también, de alguna manera no, realmente ha fortalecido el trabajo de la red hacia la interna, hacia Uruguay mismo. En lo personal me ha permitido sentirme más parte de la red y más conectada a las personas que conformamos la red, a entender más
cuál es el funcionamiento de la red como red, y cómo poder ayudar a articularnos como red interna, y también como una red en América Latina. Realmente la iniciativa en sí me ha permitido eso, ¿no? En lo personal, y creo que eso también fortalece el proceso intra y extra red. Y en el 2019, la otra acción que hicimos fue un proceso de formación y fortalecimiento de habilidades en incidencia política, porque bueno, también lo veíamos, y estamos tratando de incidir en toda América Latina. Como agentes de cambio necesitábamos fortalecer nuestra formación en esto. Y bueno, en ese que ahí estaba José Alfredo y Álvaro, estamos todos los equipos, ahí aparece Pamela en primera plana. Pudimos estar en un proceso muy intenso de trabajo, de formación y además de planificación para pensarnos hacia el 2020, y de construcción de equipo. Yo creo que algo de lo que podemos capitalizar y que no vamos a perder en lo humano es cómo vivimos y nos construimos como equipo de trabajo en América Latina. Esto es algo que seguramente vamos a ser muy viejitos y viejitas, y lo vamos a tener ahí internamente incorporado, hecho cuerpo, no lo vamos a perder. Y en el 20 estamos en el marco del COVID, en nuestro sueño, queríamos hacer, bueno, dijimos, en el Colombia dijimos, vamos a hacer una campaña de salud sexual y reproductiva para involucrar a varones jóvenes. Eso fue como la gran decisión, después de muchas discusiones, que logramos establecer. Dijimos, vamos a hacer grupos focales de discusión, cada uno en su país, y luego vamos a cruzar los datos. Todo eso en un marco de absolutamente idea de presencialidad. Pero resulta que nos avasalló el COVID-19, y entonces todo lo que habíamos planificado de la presencialidad se derramó con el COVID-19. Entonces tuvimos que volvernos a replanificar. Dijimos, ¿y ahora qué? Porque el proyecto lo tenemos que hacer, lo tenemos que conseguir, porque además el Secretariado Global Men Engage ha invertido un recurso económico muy fuerte, que nos permite autonomía de gestión, pero también compromiso para rendir cuentas y sostener la acción, y decir que realmente estamos trabajando, mostrar que ese recurso realmente lo estamos usando para lo que se pretende que hagamos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, sí, no bajarnos de la campaña, sí decidir que esta campaña tenía que formarse y diseñarse con una participación activa de jóvenes, que no podíamos ser nosotras y nosotros como agentes de cambio que la diseñáramos, sino que realmente creemos que son los jóvenes y las jóvenes, las y los que pueden decir cómo vive la salud sexual y reproductiva, y cuáles son sus desafíos, y cuáles son las cosas que ellos quieren transformar para renunciar al machismo, para renunciar al patriarcado. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos eso en el marco del COVID? Bueno, aparecieron, llegamos acá a diseñar una metodología que está configurada en encuentros virtuales mediante Zoom. En principio también, en esto de que nos vamos construyendo y reconstruyendo el proceso, en principio dijimos 3 encuentros, y con eso ya vamos a tener. Ahora vamos para 6, ya 3 no nos van a alcanzar, porque además la participación de las juventudes es maravillosa y superó ampliamente las expectativas. Entonces ahí ven las fotos que estuvimos tomando, y realmente el primer día pensamos, el 13 de mayo fue el primer encuentro, y dijimos, bueno, si llegamos a 50, nos aplaudimos. 75 teníamos anotados. Y además empezar a los filtros, porque dijimos, no, bueno, no podemos tener tantos, porque tiene que ser un proceso de producción y de construcción, no podemos tener 100 personas, necesitamos que intercambien. Bueno, pero ¿cómo les decimos a los que tienen interés que no? Y bueno, nos abrimos a la incertidumbre, que en el marco del COVID creo que es el tema, abrirse a la incertidumbre y aprender a fluir y a manejar las cosas desde la incertidumbre y con la incertidumbre. Y bueno, logramos construir como equipo una metodología participativa con los jóvenes. El Zoom abre con un encuentro colectivo, luego se divide en grupos, ellos producen, luego hay puesta en común. Eso es un poco
en la estructura del encuentro y en la puesta en común, y cada encuentro se articula con el siguiente en un proceso para llegar a la elaboración de la campaña, donde los jóvenes y las jóvenes son quienes van elaborando los mensajes y esperemos, ya en las 3 sesiones que nos quedan, decidimos que en las 3 sesiones que nos quedan van a estar trabajando directamente con la agencia de publicidad. Y entonces van a estar trabajando activamente quién va a estar a cargo del diseño y quiénes son los que producen los mensajes. Nosotras y nosotros, agentes de cambio, lo que hacemos es nada más ni nada menos ir siguiendo el hilo, articulando la metodología, sistematizando el proceso, dividiéndonos en equipos también para eso. Y quería compartirles acá un poco como para cerrar las voces de los chiquilines. En el primer encuentro, que para nosotros fue importante también saber, bueno, cómo se sintieron, realmente lo que pensamos y diseñamos, porque una de lo que tiene la metodología es que diseña las cosas en el papel y después las ve en acción. Entonces decíamos, bueno, realmente lo que una pensó, el objetivo que diseñó, ¿realmente se concretó? Bueno, los chiquilines al cerrar nos compartían esto. Dijimos en el primer encuentro, vamos bien, los muchachos lo están devolviendo bien, y en el último encuentro que tuvimos el 10 de junio, produjeron este poema que es maravilloso, estábamos todavía chocheando con él, los chiquilines en un ratito, porque en 30 minutos producen cosas absolutamente maravillosas. Y dice, todo el trabajo y todo el trabajo que hemos invertido, compañeras, compañeros, en estos años de vida y de convicción desde las redes, se ve que la juventud lo está realmente apropiando y realmente desde el miedo, sí, como dice Darío, quiebra confianza en esta juventud que va a poder seguir, tomar la posta, está tomando la posta y va a superarnos y esperemos nos supere mucho más. Y aunque no lo veamos, para eso trabajamos, para que los muchachos, nosotros nos sigamos pensando, pero para que los gurises, las gurisas puedan superar y transformar este orden patriarcal que no nos hace bien ni a ellos ni a nosotras, mujeres. Bueno, gente, por acá terminaría lo mío, y cuando con Darío planificamos la webinar, lo primero que pensamos es, yo puedo contar como agente de cambio lo que estamos haciendo en Uruguay, en América Latina, y mi persona representante de Uruguay allí, pero nos parecía fundamental darle las voces a los jóvenes, a las jóvenes que protagonizan ese encuentro. Entonces, si vos me permitís, Alfredo, el video siguiente lo elaboraron y Nicole, Caetano e Iván son 3 jóvenes que participan en estos encuentros virtuales. Iván no nos llegó a mandar el video, pero es parte del encuentro, y bueno, tenemos las voces de Nicole y Hernández y de Caetano Ashfield, que conforman este encuentro virtual y que conforman este diseño participativo activo de los jóvenes en la campaña de salud sexual y reproductiva para varones jóvenes. A ver si puedo dejar de esto y compartir el video. Todas estas cuestiones, esperemos que no funcionen mal. Veamos. Cerremos acá. Y vamos a ver. ¿Me siguen viendo en pantalla ahí? ¿Se escucha el sonido? No. Perfecto. A ver. ¿Te acordás que era para compartir el sonido? Alfredo, pasame un pique. Sí, mi querida Pati, en el ángulo inferior izquierdo, cuando compartes pantalla, te va a habilitar compartir con sonido. Y ahí, al reproducirlo, vamos a poder escuchar. Bueno, lo que podemos hacer es dar la pauta para la presentación de la campaña de paternidades en voz de mis queridos Fernando Rodríguez y Sol, y regresamos una vez que hagamos una prueba con el equipo. ¿Está bien? Ok. Entonces, mi querida Sol Rodríguez y Fer, estamos listos para que nos platiquen los aprendizajes,
los desafíos, las proyecciones en la campaña de paternidades. El micrófono es suyo. Muy bien, José Alfredo, muchas gracias. Con Sol nos vamos a organizar en 2 tiempos. Nos dijeron que aproximadamente vamos a utilizar unos 7 minutos cada uno, así que bueno, la idea es comenzar un poquito a contarles la historia, esta breve historia de unos cuantos años en Uruguay de la campaña Menker, Vos sos mi papá, y poder llegar hasta bueno, los momentos actuales y los desafíos a futuro. En la campaña de paternidad estamos trabajando desde inicios del año 2013, aquí en Uruguay. Miraba con mucha atención lo que Patricia planteaba y parece que, sin ponernos de acuerdo, esto de los viajes y los encuentros marca el momento actual. Yo les quiero mostrar algo que, a ver si lo visualizo por aquí. Bueno, no lo visualizo tan fácil, así que no. Les quiero mostrar algo que hoy el Facebook me trajo. Un día como hoy, hace 7 años, yo me encontraba con esta gente en San Luis Potosí, en México. Entraba a una universidad, yo estaba justamente de intercambio por allí, y me encuentro con Nicolás Kaufman y con la gente del Observatorio de Género de la Universidad de San Luis Potosí, y me encuentro con un logo de la campaña de paternidad, que bueno, me llama muchísimo la atención porque acá en Uruguay la estábamos comenzando, ¿no? Y de ahí el puntapié inicial para hablar de las campañas, la importancia de un logo, la importancia de un mensaje icónico, en donde, bueno, cualquier persona desde lejos y desde la extranjería de estar circulando por lugares que a veces no son los cotidianos, poder identificar una convocatoria, una invitación. Ellos estaban haciendo en aquel momento la campaña de paternidad Es Dulce Ser Padre, allá en México, y nosotros habíamos justamente hecho el lanzamiento acá en Montevideo el mes anterior, con unos talleres que también me gustaría como plantearlo, porque me parece que es como una de las claves para pensar la paternidad. En estos talleres de sensibilización planteábamos una dinámica que tiene que ver con pensar cómo debe ser un padre, fíjense el verbo utilizado, ¿no? Y la forma, y hacia dónde remite la búsqueda de la información, cómo debe ser un padre para vos, y posteriormente, cómo te gustaría que fuera un papá que se vinculara contigo, en cualquier tipo de rol que tengas en ese vínculo, ¿no? Entonces, ahí aparece esta distancia que tensiona la paternidad o el ejercicio de la paternidad entre el deber ser, entre el querer ser, entre el deseo de tener una paternidad activa, presente, afectiva, de la mano de la corresponsabilidad, en los cuidados, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese recorrido de aquella época del 2013 a la fecha, hemos estado llevando acciones que tienen que ver con sensibilización. Quizá la mayor dificultad que hemos tenido es justamente en la convocatoria de los padres varones, para trabajarse y para que nos cuenten su experiencia. Nos ha pasado mucho de que los padres que llegan a dialogar con nosotros son padres que entienden que hay un conflicto en el vínculo con sus hijos o en el ejercicio del rol, y no se visualiza mucho esto de poder mejorar la experiencia que ya de por sí podría ser buena, ¿no? Para estos hombres. Entonces, hay ahí como un desafío de poder pensar y sentir la paternidad como un proceso de vínculo que podría estar en continua mejora para uno mismo y para su entorno, ¿no? Por supuesto que, bueno, las campañas que hemos llevado adelante tienen que ver con la difusión en redes sociales. Tenemos un blogspot, un Facebook, la difusión en redes sociales de algunas ideas de la campaña, sobre todo en imágenes,
imágenes de papás con sus hijos, con sus hijas, en situaciones de cuidado. Hemos estado apoyando o acompañando, mejor dicho, algunas acciones que han tenido otras instituciones vinculadas con la paternidad, como por ejemplo, el año pasado visitamos la exposición que hizo la Embajada de Suecia en Uruguay, con la Intendencia de Montevideo, una exposición de fotos de papás uruguayos y papás de Suecia, en imágenes de situaciones cotidianas, ¿no? Que realmente sensibiliza y mucho, y algunas inclusive llaman la atención, y entonces nos debe convocar la pregunta de por qué nos llama la atención esto que es tan cotidiano. Bueno, porque no son imágenes que a veces estemos acostumbrados a ver de parte de los papás y las mamás. Para redondear unas ideas y pasarle la palabra a Sole, que tiene mucho y muy valioso para compartir de la mano de bueno, su experiencia en Marruecos y también acá en Uruguay, decirles que uno de los grandes desafíos que tiene trabajar con personas, con varones y con personas varones padres, tiene que ver con tener la posibilidad de observar esto de cómo hace carne la interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo hablar de padres jóvenes que poder visualizar la diferencia entre un papá joven, quizá menor de edad, pero en una situación socioeconómica, clase media o alta, que un papá joven en situación de pobreza extrema, un papá que se vincula con una mujer joven, y entonces ahí tenemos que ver cuáles son las distancias de edad y de procesos de vida, este papá con esta mamá. O sea, se entraba una complejidad allí en donde necesariamente tenemos que empezar a pensar otras categorías, a poder sensibilizarnos en entrecruzamiento de diferentes categorías, no solo con el hecho de la paternidad, sino con el hecho de un montón de casuísticas. Y de ahí la necesidad de diseñar campañas, estrategias, procesos de sensibilización, diálogos, que también apunten a pensar la paternidad en situación, ¿no? En las condiciones reales de existencia de esas personas. Por ahí era la intención de cerrar esta participación, cederle la palabra a Sole para que complemente, pero bueno, nos parece básico desmitificar esto de que la paternidad es una sola, o son dos, la buena paternidad y la mala, sino que hay una diversidad de experiencias, de formas de ser y estar, y bueno, y todos, como bien decía Darío al inicio, tenemos cosas para mejorar, para procesar, para seguir trabajándonos en conjunto. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir, y a las órdenes. ¿Sole? Bueno, sigo yo. Les voy a compartir en este caso la experiencia que representando a Men Engage Uruguay en Marruecos el año pasado, en noviembre, que fue súper enriquecedora. Creo que todos también, el año pasado estuve en un encuentro de masculinidades en Costa Rica, que también fue súper enriquecedor, que ahí fue que conocí a José Alfredo, y también con Álvaro me ha hecho una capacitación acá que ha estado súper interesante. Pero con respecto a lo que me compete, contarles que nosotros hicimos un taller con Everhead, un alemán, sobre tipos de paternidades y tipos de familias. Y como en el tiempo nos apremia y no es tanto, quiero... Sole. Se congeló. Perdimos conexión con Sole cuando justo iba a empezar a platicarnos la experiencia en Marruecos, donde también estuvo Fer. Entonces, si gustas nada más redondear esta participación, Fer. Sí, bueno, sí, yo no estuve presencialmente en Marruecos, pero sí estuve acompañando la
experiencia que pudo realizar presencialmente Soledad. Ella, bueno, allá intercambió, por supuesto, con otros colegas de la red, y tuvo la oportunidad de participar en diferentes talleres para obtener de alguna manera la experiencia de diferentes metodologías de trabajo con el tema paternidad y en el trabajo con varones. Sé que hicieron talleres con cientos de participantes de allá de Marruecos. Y bueno, la oportunidad que nos dio como red y como equipo humano aquí en Uruguay es que cuando Soledad retornó, justo nos dimos la oportunidad de hacer unos talleres en el departamento de 33, que queda a unos 400 kilómetros de la capital del país. Allí estábamos trabajando con jóvenes, adolescentes, en etapa de estudios secundarios, y logramos hacer bueno, una charla para cerrar el ciclo, y allí Soledad pudo presentar su experiencia en Marruecos, pero desde el ejercicio de un taller con jóvenes y con adultos que estaban invitados a esa actividad, vinculados con estos jóvenes, docentes, familias, etcétera, ¿no? Y bueno, de ahí la potencia de estos intercambios y poder de alguna manera todo el tiempo estar como reactivando y ayornando conocimientos y experiencias. Así que bueno, uno de los grandes desafíos que nos planteamos como campaña Menquer Uruguay es poder, además de coordinar con la campaña a nivel latinoamericano y a nivel global, que hemos estado justamente en estos días dialogando para generar sinergia, es, bueno, cómo diseñar estrategias para llegarle a más gente, ¿no? O sea, el gran desafío de cualquier campaña es cómo poder llegarle a toda la gente que nos gustaría. En Uruguay el Día del Padre está a destiempo de lo que sucede a nivel global, entonces en esta semana próxima estamos celebrando a nivel de muchos países y a nivel de la campaña global el tema de los días vinculados con la paternidad, y aquí en Uruguay lo tenemos dentro de un par de meses, así que estamos acompañando igual el movimiento global y el movimiento a nivel latinoamericano, pero tenemos la oportunidad, después de ver lo que se hace en general, de replicarlo acá dentro de un tiempo. Así que eso lo vemos como una potencia también. Y bueno, por ahí. Un último ítem para comentar, creo que Sole no se volvió a conectar. Un último ítem es que hemos trabajado bastante en lo que tiene que ver con el diálogo con las políticas públicas, en el diálogo con el Estado por las licencias parentales. Hemos puesto en cuestionamiento la distancia, la diferencia que hay entre la licencia hacia las mamás y hacia los papás, y vemos esto como un factor distorsionante de las relaciones de género en el trabajo, y creemos que el Estado, el sector privado, empleador, los sindicatos y bueno, la ciudadanía toda, debemos darnos un diálogo profundo sobre cómo establecer las licencias para cuidados de niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo de los recién nacidos, y cómo hacer para que esas estrategias de licencias parentales no perjudiquen a la hora de la búsqueda de empleo y a la hora del mantenimiento de empleo a las mujeres. Por esto de que, bueno, los varones tenemos mucho menos jornadas de licencia paternal que lo que tienen las compañeras. Soledad, ¿volviste? No sé si... Sí, se cortó de la nada, así, ¡pim!, se fue. Digo, chau, acá no hay nada para decir. Bueno, les comento que en realidad rescato dos tipos de familias que son las menos conocidas en nuestro país. Una son las familias arcoíris y otras los tipos de familia nido. No sé si han escuchado hablar. Bueno, las familias nidos, normalmente en las familias tradicionales que nosotros conocemos, un papá y una mamá heteros, que en algún momento, dadas las circunstancias actuales, se separan. Y lo que nosotros conocemos es que la mamá normalmente es la que queda a cargo de los niños, las niñas, y el papá como mayor proveedor en lo económico. Y los niños, en todo caso, si la tenencia es compartida, van y vienen de casa. Bueno, las familias nido, no.
En las familias nido, los niños quedan y las niñas en la casa de origen, materna, paterna, y el papá y la mamá se consiguen una casa cada uno, o un apartamento o lo que sea, y dividen los cuidados. Entonces, una semana está la mamá a cargo, por ejemplo, o el tiempo que decidan, y otra semana el papá. El hecho es conservarle el entorno a los niños para no alterarles su rutina. Y luego en esa semana que el papá y la mamá tienen libre, estudian, trabajan, tienen pareja, no sé, se van de viaje, no es tema de eso. Y otro tipo de familia que vimos, que se da bastante en Alemania, en Suiza, acá no he visto experiencias, son las familias arcoíris, que por definición sí o sí tienen que tener algún integrante que sea homosexual, transexual, que no pueda gestar. O sea, en una gestación común, o sea, hetero no, en su pareja no. Entonces pide a un amigo o una persona de confianza si puede ser el papá o la mamá. Entonces se conformaría una tríada o una, no sé cómo se dice, de cuatros. Entonces un caso bastante emblemático se dio en 2017, donde una pareja de mujeres lesbianas decidieron engendrar, pero ambas querían ser mamás y no una de las dos. Y decidieron engendrar a la misma vez, por lo que le pidieron a una pareja de amigos gays si podían ser los papás de cada uno de sus hijos. Entonces, una fue mamá, ponele, en julio y la otra en agosto, una tuvo una niña y una tuvo un varón. ¿Y cómo se conforma esa división? Bueno, obviamente los niños viven con la mamá porque fueron las que querían gestar, ellos prestaron sus espermatozoides, pero la crianza se da entre todos y todas. Y los niños pueden vivir en una casa o en otra casa acorde a lo que pauten civilizadamente, porque lo que prima en las familias arcoíris es la horizontalidad y la corresponsabilidad. Hay un vacío legal, porque claro, en muchos países, inclusive en nuestro Uruguay, si cae enfermo el niño y la niña, y decir, bueno, ¿quién es la mamá? ¿Quién es el papá? Bueno, no, este no es el papá, porque acá hay matrimonios de dos mujeres, que en Uruguay es posible. Entonces se está trabajando en esos vacíos legales alrededor, en Alemania y en Suiza, y donde se dan ese tipo de familias, para que el niño o la niña que nace en una familia arcoíris tenga la posibilidad de tener 4 papás, 2 papás y una mamá, o lo que fuera. Y que en caso de separación de esa pareja, en inglés se le llama co-mother, co-father, la co-mother, que sería la pareja no gestante, por ejemplo, no pierda los derechos sobre ese niño o esa niña. Si es un co-father, lo mismo. Eso en cuanto a diversidad de conformación de familias y de manera de ejercer las paternidades, que hoy Fernando hablaba también, que no hay una única manera. Bueno, esta es bastante novedosa, por lo menos para Uruguay. Eso fue lo que trabajamos básicamente en el taller que dimos con Everhead en Marruecos. También trabajamos mucho sobre masculinidades, la forma en que se puede ser varón en la actualidad, sobre todo en Marruecos, y cómo se debe ser mujer en Marruecos, que es nada que ver con se debe ser mujer acá, las posibilidades que se tienen, y era bastante sorprendente encontrar personas de todas partes del mundo, de Ruanda, que nunca me hubiera imaginado. A mí me tocó vivir en África casi 10 meses, y nunca hubiera imaginado que en Ruanda había un movimiento de paternidades, por ejemplo. Eso era como, wow, qué maravilla encontrar estas experiencias de Sudáfrica, por ejemplo, movimientos feministas y trabajando por las paternidades en Sudáfrica, en India, lugares que vos decís, hay tantas carencias, pero también hay espacio para pensar en paternidades positivas y en nuevas masculinidades no tan rudas, sobre todo en África. Me avisan cuando llegue a los 7 minutos, sobre todo en África, donde la muerte es una cotidianeidad, y donde la violencia machista es una gran cotidianeidad, donde se dan las guerras, y para mí fue muy sorprendente haber estado en un continente devastado por la guerra, y haber visto varones matando y asesinando, y llevándose mujeres y niños, cómo ahora podían trabajar en una Ruanda reconstruida después de una guerra civil en paternidades. Que el próximo encuentro iba a ser ahora en Ruanda, y sabemos que por el COVID lo vamos a hacer virtual. Que uno de mis sueños era volver a Ruanda, se va a dar, no ahora, pero se va a dar,
Y bueno, compartir eso también que decía Fernando acerca de las licencias parentales, fue un trabajo bien interesante que a mí me tocó muy de cerca. También crear licencias para estudio, que yo siempre lo planteo, cuando tenés una mamá o un papá que estudia, las facultades no siempre prevén que esa madre, padre estudiante, aparte de ser madre, de trabajar, o padre, trabajar, ser jefe de hogar o jefa de hogar, o compartir los cuidados, está haciendo una facultad. ¿Quién se hace cargo de ese niño o esa niña cuando estás en clase? Porque, por ejemplo, la facultad de psicología que yo cursé tenía cambiador de bebés, sala de amamantamiento y un montón de cosas maravillosas. Pero llegabas con el bebé, ¿y qué hacías con el bebé? No había percheritos de bebé mientras vos entrabas a clase. Hola, le dejo el bebé acá colgado, me voy a clase, vuelvo en una hora, vemos qué hacemos. No, el bebé tenía que entrar a clase contigo, que fue mi caso, por ejemplo. Y entonces en Facultad de Sociología acá en Uruguay, a partir de unas charlas que dimos el año pasado, creo que fue movilizante, y ya vendrían trabajando en eso también, crearon un centro de cuidados materno-infantil, paterno-infantil, para hijos y hijas de padres y madres estudiantes. Y por acá estaríamos como cerrando para no robarle el tiempo a los demás, y gracias por este espacio y por compartir, y le doy paso al que sigue. Gracias, querida Sol. Muchísimas gracias, Fer, por esta experiencia, lecciones, desafíos aprendidos de manera particular en el tema de paternidades. Y le vamos a dar voz a nuestra querida Eli Delgado, porque tienes que platicarnos sobre este tema de la responsabilidad afectiva, si estoy bien. Bueno, buenas tardes y buenos días para todos y todas. Como comentó Darío al principio, la idea es compartir hoy con ustedes una campaña que recién se está gestando. Les voy a compartir pantalla para mostrarles un poquito de lo que hemos estado creando. Bueno, la campaña se llama Responsabilidad Afectiva para Varones Adolescentes, y en ella estamos trabajando junto con Patricia, Darío, Fernando, Soledad y yo. Hemos estado trabajando virtualmente por la situación del COVID, sin duda. Y bueno, lo que nos proponemos hacer es, como objetivo principal, generar una campaña audiovisual que problematice la gestión de la afectividad en varones. Este objetivo surge después de intercambiar sobre opciones de trabajo dentro de la red de Uruguay, y delimitamos una población de varones adolescentes de entre 11 y 18 años. ¿Por qué? Bueno, en principio, como todos y todas ya sabemos, los mandatos patriarcales y los modos de encarar las masculinidades y también otras identidades sexogenéricas producen sesgos de género en las formas de gestionar la afectividad. Esto que todos conocemos de lo difícil que puede ser para los varones expresar lo que sienten o demostrar, porque eso siempre está asociado más que nada a lo femenino. Y ante esto se les presentan dificultades para vincularse con otras personas. A su vez, los antecedentes que hay en Uruguay del trabajo con adolescentes, varones, por lo general están delimitados a lo que tiene que ver con la prevención de la violencia basada en género, salud sexual, salud reproductiva, y siempre son de corte presencial y a nivel educativo. Entonces esto hace que queden por fuera los adolescentes que están por fuera del sistema formal de educación, o incluso las personas que viven lejos de las capitales departamentales. Un poco esto era lo que yo traía. Yo vivo en el interior, vivo en Florida, y nos pasa eso todo el tiempo, que sentimos que los adolescentes de acá, de por acá, incluso más si nos vamos a las zonas rurales, quedan muy por fuera de todo este tipo de trabajo que se viene haciendo. Por eso es que la campaña, la idea es que pueda tener un alcance nacional, y esto que les comentaba en relación a los pocos antecedentes que hay en cuanto a cómo lo vamos trabajando. A su vez entendemos que poder enfocarnos en esta población fortalece mucho la red a nivel del trabajo que ya hace con la población adulta, y trabajar con los adolescentes varones hace que sea más visible todo lo que ya se está haciendo, como decían, hace más de una década en el Uruguay. Entonces, la idea en la campaña es poder impulsar la construcción de masculinidades igualitarias y el desarrollo de capacidades y conductas que les vayan permitiendo establecer vínculos saludables desde un marco de derechos humanos.
la idea es poder hacer circular en las diferentes redes sociales que se manejan hoy en día, Instagram, TikTok, Facebook, que si bien, bueno, es más usada entre nosotros y no tanto entre los adolescentes, también puede ser una buena forma de hacer visible nuestro trabajo. Y bueno, la idea es generar una producción de materiales audiovisuales que problematice la gestión de la afectividad en varones adolescentes, con el objetivo y el fin de favorecer la revisión, el reconocimiento y la deconstrucción de mandatos patriarcales que hayan interiorizado, y así poder impulsar el desarrollo de capacidades y conductas que les permitan establecer vínculos saludables y con responsabilidad afectiva. Entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, definir qué es lo que vamos entendiendo por vínculos afectivos saludables, y lo que planteamos es que tiene que ver con la interacción que los adolescentes establezcan con personas significativas para ellos, en los que prime la responsabilidad, el respeto, la empatía y la gestión emocional desde una ética del cuidado. Todo esto son las ideas y los lineamientos que nosotros nos proponemos hacer circular. Calculamos que todo esto va a empezar a movilizarse en agosto, tenemos pautado un próximo encuentro virtual la próxima semana para empezar a ponerle más cabeza y pautar fechas para poder poner en práctica todo esto. Obviamente que al principio la idea era que fuera más allá de las redes, pero bueno, como decía Patricia, y bueno, y a todos nos ha pasado esto de que con lo del COVID, la virtualidad termina siendo el recurso que terminamos eligiendo para poder hacer circular toda esta información. Así que bueno, un poco eso. Stop share. Y bueno, en resumen, eso es lo que nosotros estamos empezando a producir para poder enfocarnos en el trabajo que tiene que ver con los adolescentes varones, que es como lo nuevo dentro de la red de masculinidades Uruguay. Muchísimas gracias, Eli, por todo su trabajo. En el interior, como tú, también se organiza Omar Maresca. Mi querido Omar, ¿cuáles son los retos y desafíos en el interior del Uruguay? Bien, bueno, primero quiero manifestar la alegría de poder compartir con ustedes este espacio. Y bueno, les voy a hablar desde la experiencia concreta que venimos teniendo de trabajo en el departamento de Maldonado. Cuando nos plantean hablar sobre avances y desafíos del trabajo en masculinidades en el interior del país, y pensando de que la platea no va a ser solamente uruguaya, vamos a tener compañeros, compañeras de Latinoamérica escuchando, se me generó la inquietud de explicar por qué hablamos del interior, ¿no? Una categoría que desde otro lugar tal vez no se pueda entender tan fácilmente. Uruguay es un país fuertemente centralizado, con la mitad de la población en la capital y el resto vive en lo que nosotros llamamos el interior. Son 18 departamentos más. Esto genera que existan expresiones culturales e institucionales que se manifiesten de diferente manera en un lugar y el otro. En el interior es una sociedad más tradicional, con usos y costumbres, que tienen un fuerte arraigo, que devienen de generación tras generación. Desde el punto de vista institucional se nota una cierta debilidad cuya actualización está orientada por la mirada puesta en la capital. Así es que se desarrolla la institucionalidad en el interior de nuestro país. Estas diferencias se profundizan cuando consideramos en el interior mismo la diferencia que hay entre lo urbano y lo rural. Esto hace que, bueno, que cuando estamos trabajando en un departamento como Maldonado, haya una diversidad importante de culturas que se encuentran en un grupo con dos elementos que son bien importantes para trabajar. Uno, el tema de la distancia óptima del facilitador, cuando uno está en un lugar donde, como se dice en general, todos se conocen. Entonces, eso hace que uno tenga que estar cuestionando permanentemente ese lugar de trabajo.
Y lo otro tiene que ver con la cercanía que se da en las relaciones efectivamente entre los usuarios de un grupo de varones. Yo generalmente comparto una anécdota que, bueno, yo la veo con cariño, iba a decir graciosa, pero de haber tenido en el mismo grupo a una persona que había estado presa, un convicto, un ex convicto, con su carcelero. Los dos compartieron grupo y es una experiencia que rara vez creo que se pueda estar dando y nos la permite esta cercanía, lo cual también, ¿no? Vuelvo a insistir, para el lugar del facilitador es todo un desafío. Me hice un punteo acá porque con 7 minutos, digo, prefiero ser conciso y tocar algunos puntos que me interesan. Les leo, entonces, en la experiencia de Maldonado, que transita su 6º año ya, nos hemos encontrado entonces con la enorme diversidad cultural y la necesidad de trabajar fuertemente la dimensión institucional desde el fortalecimiento de las redes. Y este es otro elemento que me parece que es importante tomar en cuenta. Actualmente el grupo de Maldonado consta con 25 usuarios y tenemos, por esto del marco del COVID, 10 usuarios en lista de espera que no hemos podido trabajar. El proceso no es lineal. Yo siempre recuerdo a los compañeros de Puebla, cuando en un momento me dijeron, estuvimos trabajando entre nosotros, 3 o 4 compañeros, durante 5 años antes de que se acercara alguien a un grupo, y para mí eso fue una de las experiencias más importantes porque me nutrió de la paciencia necesaria del temple como para poder darle tiempo a los procesos grupales. Han pasado en estos años alrededor de 100 personas por el grupo, pero a veces hemos estado mano a mano trabajando. Y eso es parte de lo que tiene este trabajo con las masculinidades, ¿no? Un poco como nos plantea Darío muchas veces, es prácticamente un trabajo de militancia, donde hay que tener un enorme compromiso y poner mucho de uno mismo para que esto siga funcionando. Voy directamente a los 2 puntos que me plantean, avances y desafíos. Bueno, la institucionalización de un grupo a nivel departamental en Maldonado, que es reconocido, creo que es un gran logro. De hecho, en el resto de los departamentos todavía no hemos podido lograr que esté funcionando un grupo. Otro es el establecimiento de un sistema de relaciones institucionales que trabajan articuladamente, donde se tornan relevantes la participación de la Comisión Departamental para una Vida Libre de Violencia, que es la expresión de instituciones, las unidades especializadas de violencia doméstica y sexual, el MIDES, y particularmente dentro del MIDES y mujeres, el Poder Judicial, en Maldonado la Dirección de Género de la Intendencia de Maldonado, las organizaciones de mujeres y la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual. No sería posible hacer un trabajo adecuado sin la participación de todos estos actores y la articulación que hemos logrado protocolizar en algún grado, pero todavía queda mucho camino para recorrer. En cuanto a los desafíos, llegar con estos grupos al resto del país es el gran desafío. Hemos realizado muchas jornadas en las que hemos salido con los compañeros de la red de masculinidades a generar sensibilización con respecto al tema de las masculinidades. Hemos mostrado nuestro trabajo, pero no se ha cristalizado a pesar bueno, la reacción es, qué bueno, qué lindo, esto es muy necesario, pero no lo podemos llevar adelante. Y acá voy a ir llegando por todas las líneas de razonamiento al gran cuello de botella que es el tema de los recursos, que no podemos dejar de tocar en ninguno de los encuentros que nosotros tenemos, ¿no? Otro desafío es continuar entonces con la difusión de estos temas a nivel educativo, de las diferentes franjas etarias. Otro de los logros que hemos tenido aquí en Maldonado es poder conformar un colectivo de varones en el que participan jóvenes
y reflexionando sobre el ejercicio de su masculinidad, tratando de despegarse de esto de la masculinidad hegemónica y visualizando las tensiones que se van generando. El trabajo, como les decía, debe ser con jóvenes, con adultos, con niños, a nivel de todas las instituciones, pero esto generalmente, enfocado a generar una conciencia de la necesidad de trabajar con varones, como siempre, nosotros nos marcamos los objetivos para seguridad de mujeres, niñas, niños, adolescentes y para bienestar de toda la sociedad, pero que esta toma de conciencia lleve a una correcta asignación de recursos, donde se deben de involucrar sin ningún lugar a duda sociedad civil y Estado. Agradezco a Darío, cuando hizo la presentación, poner sobre la mesa la situación delicada que estamos viviendo en la sociedad uruguaya en cuanto a, esta reestructuración del Estado que nos genera muchas dudas y miedos, y que nos posiciona como sociedad civil en un lugar de resistencia, de defensa de los derechos de todas las personas. Muchas gracias. Mi querido Omar, te mando un abrazo hasta Maldonado. Muchísimas gracias por las reflexiones. Nicolina Paolini, porque nos vas a compartir la importancia de las masculinidades en la educación formal, un tema en el que te has especializado en los últimos años. Muchas gracias, te cedemos el micrófono. Bien, ustedes me dicen, ¿se escucha bien? Porque tuve que ahí bajar un poco el micrófono para que no se acoplara. Agradezco esta oportunidad de conversar con ustedes, con todas y todos. Celebro la presencia de los jóvenes que identifico, a Valentín y a Julieta, que son estudiantes de psicología del interior, justamente del departamento de Maldonado, un poco y a Camila, perdón, un poco, digamos, todos los que trabajamos y las que trabajamos en educación formal siempre tenemos la esperanza de la transformación de nuestra sociedad a través de los jóvenes. En Uruguay podemos marcar como en la última década una transformación que ha experimentado la educación formal primaria y la educación secundaria o media, que es en lo que yo he venido trabajando estos años, tanto a nivel de la media básica como de la media superior, y esas transformaciones han venido, han sido muy celebradas porque han permitido incluir incluir la perspectiva de género en los currículums oficiales en la educación formal. En muchas disciplinas o asignaturas, o muchas veces en áreas como la vinculada con la formación a través de talleres referidos a la educación sexual, se han incluido justamente una formación relativa al rol de género, a la socialización de género, que es lo que los estudiantes tienen incorporado cuando nosotros los vemos en sus comportamientos cotidianos a nivel de los centros educativos. Ese cambio, ese cambio en el currículum fue lento, no en todas las áreas se tomó desde la misma manera. Hubieron asignaturas digamos, que fueron impulsoras de esos cambios, algunas, por mencionar algunas, como por ejemplo en el caso de la enseñanza de la biología, cuando se referían a temáticas sexuales, hay una transformación en las formas de enseñanza, también transformaciones en las formas de enseñanza de la historia, destacando, por ejemplo, el rol de las mujeres, que en otras etapas quedaban absolutamente invisibilizados. Y bueno, esas transformaciones, vuelvo a repetir, fueron lentas y muchas veces no acompañadas por toda la educación formal.
ese paradigma del que hablaba Omar, de la diferencia entre el interior y la capital. Nosotros hemos visto que la educación formal incorporó más rápidamente los cambios en Montevideo y más rápidamente los cambios en la vida urbana, pero ya llegando a las instituciones formales en el medio rural, se hizo aún más lenta esa transformación. También se incorporaron muchas veces trabajos a nivel de talleres en las instituciones educativas que se hicieron posibles a partir de convenios con intendencias locales, o con el propio MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, que desarrollaba en los distintos centros educativos talleres que a veces quedaban separados del currículo, ¿no? Era como esa experiencia de, bueno, un día viene la gente del MEC y va a hacer un taller, por ejemplo, de violencia en el noviazgo. Y en ese día, circulaban los estudiantes de distintos niveles, y muchas veces no se retomaba desde la educación en el aula esa actividad que se había realizado a nivel del centro educativo. Entonces quedaba realmente como descolgado, ¿no? Una serie de experiencias sumamente ricas, pero que si no se retomaban en las distintas asignaturas, quedaba como una anécdota, un día que había venido gente de visita a plantear una temática, ¿no? Siempre hubo distintas voces de oposición a estas transformaciones con respecto a la educación en género en el Uruguay. Se cuestionaron, por ejemplo, desde ámbitos religiosos, los manuales el material al que accedían a veces los docentes o los estudiantes. Siempre hubo algunas voces de rechazo, ¿no? Que llamaban la atención, y bueno, pero hubo momentos importantes de ese rechazo a las transformaciones. ¿Cómo llegaron a los varones estos cambios en el currículum? Muy pocas experiencias de trabajo en masculinidades. Hoy, cuando miraba el planteo que hizo Eli Delgado, ¿no? Un tema importantísimo que hace a los centros educativos, que hace a los varones en los centros, es cómo los varones gestionan sus emociones cuando están en grupos con otros varones y con otras, con compañeras y compañeros. Realmente hay un vacío sumamente importante. Hay experiencias puntuales, pero aisladas, por eso me pareció realmente un tema medular para la enseñanza de las masculinidades en los varones. Estamos, como decían algunos compañeros, en un punto de inflexión. No sabemos demasiado las instituciones educativas cómo se va a encarar de aquí en más todo lo que tiene que ver con el género, la socialización de género, lo que se considera deseable en los vínculos a partir de los roles de género. Tenemos un interrogante muy grande y no queremos perder, si bien no han sido pasos profundos, los pasos que se han dado en este sentido, ¿no? Las instituciones educativas viven como una especie de paradoja en este periodo que yo señalé como de transformación. Por un lado, se ha modificado el currículum en las asignaturas, pero el currículum oculto todavía sigue marcando el ritmo de los vínculos en las instituciones educativas. Los docentes, las y los adscriptos, el personal del liceo, transmite una educación en género de la que a veces no es consciente, no está formado en estos aspectos. Por lo tanto, podemos estar diciendo o teniendo un determinado discurso hacia la igualdad de los géneros, pero borrándolo con el codo en nuestras conductas cotidianas, cuando practicamos deportes, cuando abrimos juicios a veces sobre los vínculos entre compañeros, cuando aplaudimos a uno y sancionamos a otras, a veces por las mismas conductas.
Entonces, bueno, celebro muchísimo la incorporación de los jóvenes en toda esta temática, porque creo que está plantada la semilla de la transformación, pero hay que seguir cultivando todo esto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Nicolina. Le vamos a dar voz a Noelia, pero antes quiero agradecer a la gente que está siguiendo la transmisión a través del Facebook Live. Les hacen llegar todo el reconocimiento, el cariño a la red de masculinidades en Uruguay. Un saludo cordial desde Colombia, Dieguito Pú, David Barrios, Marcela Gándara desde México, Cristina Rascón, buenas tardes, saludos desde Tunja, Boyacá, Colombia. Rubén Campero, Álvaro Moreno, un placer escucharles a todas, todos, sobre todo el saberles a Fernando, Darío, Sole y Noelia Belén en Uruguay, produciendo y apuntalando en el eterno conocimiento de las masculinidades. Un placer escucharles a todos, felicidades. Laura Salomón, Sandra Mazo desde Colombia lo está viendo también. Noelia, estamos contigo para que nos compartas un poco sobre los espacios de formación desarrollados y cuáles son las proyecciones. Bien, gracias, José Alfredo. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Buenazo. Bueno, arranco agradeciendo como todes a ti, a Pati y a Darío por generar este espacio de intercambio que siempre está buenísimo, ¿no? Encontrarnos, a pesar que sea desde la virtualidad, encontrarnos al fin y poder, bueno, mostrar un poco lo que hemos venido trabajando, ¿no? Desde hace años en esta red de masculinidades de Uruguay. En realidad, como vos decías, y un poco ya habló Darío al comienzo, en la presentación, yo les quiero contar un poco sobre esto, ¿no? Los espacios de formación que hemos tenido y que proyectamos como red de masculinidades. Nosotros, año a año, tratamos como de generar diferentes actividades, ya sea cursos, capacitaciones, talleres, foros, y tenemos como un objetivo en concreto, que es poder llegar como a la mayor población posible con el fin de capacitar y sensibilizar en género y masculinidades. Es real que en la mayoría de las actividades nos focalizamos como en estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas, ya sea la salud, la comunicación, la educación, las ciencias humanas, sociales y humanas, pero tenemos como muy presente poder llegar a diferentes ámbitos y en la mayor parte posible a la población más heterogénea, como decía, a través de actores institucionales, la sociedad civil, tanto a demanda que vamos recibiendo, que van llegando o que vamos proponiendo también en los diferentes espacios que vamos habitando, ¿no? ¿Por qué? Es que nosotros creemos que para poder cuestionar, reflexionar sobre las diferentes prácticas o acciones que vamos como reproduciendo en los diferentes ámbitos que participamos, que habitamos, que nos movemos, es como que siempre estamos interactuando en los modelos que tenemos aprendidos, ¿no? Y en esto hablo específicamente de lo que ya sabemos y decimos siempre que son los estereotipos de género. La forma en que nosotros nos movemos como varones y mujeres, bueno, tratamos de que, como promover la reflexión en ese sentido. Entonces, lo que tratamos es que con estos espacios de formación promovemos que se desarrollen diferentes metodologías. Hoy Darío mencionó algunos de los modelos que hemos trabajado, como ha sido el CCBIM y el WEM, puntualmente acá en Uruguay, pero también estamos proyectando tener otros modelos y aprender otras herramientas, como Resarcire, que lo proyectamos para este año y esperamos concretarlo, que el COVID nos lo permita y poder llegar a ello también, virtual o presencial, ojalá que sea presencial, pero acomodaremos el cuerpo ahí para poder llegar a este espacio de formación, ¿no? Nosotros le damos como gran relevancia a la heterogeneidad de las metodologías porque entendemos que es importante promover la reflexión y la deconstrucción continua. Creemos que los procesos que hacemos de forma, digamos, individuales, cada uno de nosotros, como grupales también, nos permite como repensar el ejercicio de las prácticas que hacemos,
¿no? En esto de, bueno, cuestionamos, reflexionamos, pensamos y así deconstruimos, ¿no? Me parece hacer punto de nuevo y traer esto de los modelos, ¿no? Porque cuando cada uno de nosotros nos estamos como cuestionando y deconstruyendo, hay como esta interrogante que se lo escuchaba a algún compañero en algún momento decir, bueno, ¿y cómo aprendemos de nuevo? ¿Cómo llenamos eso que estamos deconstruyendo, verdad? Entonces, poder aprender otras herramientas y otras formas de vincularnos, ya no sea desde la hegemonía que practicamos generalmente, es fundamental. Bueno, esto, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en la deconstrucción? Con la sensibilización constante. Nosotros creemos que es importante llegar, sí, es verdad, a las diferentes disciplinas, a las diferentes instituciones y ámbitos, y que cada una de las personas que generalmente llega a las capacitaciones, a los cursos, a las charlas, pueda como adquirir un nuevo conocimiento, si se quiere, pero que también no solo lo incorpore, sino que lo pueda replicar. No es una cosa que sea para uno solo o una sola, ¿no? Esto de poder expandirnos, de poder hacer que llegue hacia otras personas, y por suerte acá en Uruguay nos pasa que hay personas que están en la red y que se acercan a la red y convidan o invitan a otras personas, entonces la red se va haciendo, por suerte, cada vez más grande. Ese es un objetivo que para nosotros es como muy importante. Por eso, en definitiva, creo que apuntamos a eso, ¿no? A que cada vez seamos más los que participamos en estos espacios, a poder llegar a más personas y seguir expandiéndonos en estas prácticas y en estos nuevos aprendizajes para vincularnos más saludablemente, ¿no? Es real que nosotros y nosotras que trabajamos con varones, apuntamos a que los varones se vinculen más saludablemente con otros varones y con las mujeres, ¿no? Pero en general es eso, conseguir que podamos vincularnos más saludablemente y siempre teniendo en cuenta que nosotros tenemos un compromiso con la equidad de género, ¿no? Y tenemos siempre sobre el tapete cuestionar la masculinidad hegemónica, esta hegemonía con la que nos movemos y con la que interactuamos en los diferentes espacios. Así que creo que el objetivo que nos parece importante es dejar en claro es ese, que seguiremos trabajando con las nuevas instancias y actividades a poder llegar a más personas desde esta perspectiva. Eso. Noelia, muchísimas gracias. Como a toda A la ti. red. Un poco encaminándonos hacia el cierre de esta brillante transmisión con el trabajo de mis compañeras y compañeros de la red de masculinidades del Uruguay, Patti nos va a presentar uno de los últimos trabajos, uno de los últimos manuales que ha desarrollado la red en Uruguay. Estamos contigo, Patti. Hola, 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 hola. Bien. Bueno, para que no se me corte la comunicación, decidí usar formato papel. Bien, en el 2015 tuvimos la oportunidad de trabajar en el marco de una actividad con UNFA y, bueno, también desde Menengage y el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, y poder producir este manual, que lo podemos encontrar en internet, que es un manual de prevención de la violencia sexual con varones, manual para el trabajo grupal con adolescentes y jóvenes, que en realidad para mí fue como el ingreso de la red de masculinidades en Uruguay, fue como el punto fuerte en que yo comencé a formar parte de esta red con más fuerza. Y creo que fue una buena oportunidad en el marco de producir algo, de conocernos y de fortalecer nuestras capacidades internas, en lo académico y en lo en la didáctica también. El manual creo que primero como proceso fue muy rico porque implicó la elaboración, la gestión de talleres con adolescentes, la lectura de manuales como el de Francisco Aguayo y otros que andan por aquí en América Latina,
con los compañeros, con Fernando, con Nicolina, con Omar, nos sentamos ahí con otros compañeros que estaban formando parte en ese momento, Estefanía, Mónica, y no me acuerdo de alguien que me ayude porque a alguien me está faltando. Nos sentamos a planificar los talleres con los adolescentes, y desde nuestra experiencia y capitalizar las vivencias con los adolescentes, Johnny, gracias Fernando, y Johnny, con este equipo, a raíz de a partir de los manuales que estábamos leyendo en América Latina, pensamos en las adecuaciones para nuestro país, para las identidades jóvenes y adolescentes de nuestro país, pensamos en una serie de talleres, y desde las vivencias, sistematizando las vivencias en los talleres con los adolescentes, es que producimos este manual. En realidad no es una producción, creo que es lo fundamental de esto, no fue una producción de escritorio, sino realmente desde el territorio de trabajo directo con la población a quien va dirigida la intervención educativa. Y entonces, el manual tiene una primera parte que es más conceptual, y después la parte más importante, creo, que tiene que ver con las actividades que apuntan al trabajo en género, en sexualidad, en violencia de género, y algunas alternativas para el trabajo de la deconstrucción de las actitudes violentas, para trabajar con adolescentes en nuestro país. Pero si bien nosotros lo pensamos para nuestro país, nos hemos visto que lo están usando en América Latina, nos los han pedido y lo hemos visto en otros encuentros, que realmente ha sido un manual que es tal cual como lo queríamos nosotros, que fuera un punto de referencia para trabajar y recrear posibles intervenciones con adolescentes a la prevención de la violencia. Y bueno, cortito porque no quiero exceder el tiempo, me parece que es importante que Darío pueda cerrar esto para de alguna manera tejer estas acciones que hemos trabajado por la red, pero bueno, creo que el manual es un punto de referencia, y además es un material que enriquece el trabajo en lo que tiene que ver con la formación, o con la línea de formación que trabajamos en la red. Y te paso Muchas la posta, gracias. Ibarra. Gracias, Patti. Pregunta Isabel Madrigal, si puedes repetir desde dónde se descarga el manual. Darío acaba de compartir, Fernando acaba de compartir allí el link. Si una googlea, a ver, Darío, alguien, Fernando, que me ayude con el Centro de Masculinidades, sé que está. Sí, la web es www.masculinidadesygénero.org.uy. Ahí lo bajan, gratuito. La página del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género. Desde ahí, te lo ponemos en el chat también en un momento. Muchísimas gracias, José Ángel Lozoya está conectado. Saludos desde Sevilla, en Andalucía. Fabiana Míguez, felicitaciones. Hay que plantearse otras estructuras de dominación para trabajo con masculinidades que están y no se pueden dejar pasar, como la clase y la ascendencia étnico-racial, la orientación sexual y otras. La educación es un lugar donde se reproducen fuertemente los estereotipos, no solo de género, es un lugar hostil para los niños, las y los niños afro, la mirada interseccional. Mi querido Darío Ibarra, Dari, contigo cerramos para terminar de tejer todo este andamiaje que es el trabajo que han venido haciendo desde el sur de la Patria Grande. Gracias, José Alfredo. ¿Vos te acordabas que los uruguayos hablamos tanto? ¿Los las? Creo que todos nos pasamos un poquito. Pero bueno. Les voy a presentar rápidamente una producción también desde la red de masculinidades. ¿Se ve? Sí. Que acabamos de publicar con el apoyo del UNFPA, ¿sí? Del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y hoy en día es política pública a partir de este año, desde el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Del Uruguay. Estos son recomendaciones para el abordaje de la salud sexual y la salud reproductiva de los varones entre 20 y 65 años en el primer nivel de atención. Y el objetivo justamente de esta guía o recomendaciones es
bueno, recomendar de manera oportuna y efectiva sugerencias respecto a los equipos de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud para abordar la salud sexual y la salud reproductiva con énfasis en los problemas prevalentes. La idea es, lo que buscamos es orientar acciones de promoción de la salud, prevención y atención de enfermedades, así como disfunciones vinculares, eventualmente la rehabilitación correspondiente para el primer nivel de atención. Básicamente, y para ser más breve aún, esto también lo pueden bajar de manera gratuita en la página web del Centro de Estudios y lo pueden, por supuesto, utilizar donde quieran, ¿no? Porque esto es un documento público. Dentro de las recomendaciones incluimos el hecho de cómo pueden los varones acceder a los servicios de la salud nacional integrada. Por otro lado, la consulta preventiva integral de la salud respecto a, por ejemplo, exámenes genitourinarios y anoperineales, afecciones genitourinarias, nunca me sale esa palabra, prevalentes. También trabajamos el tema de las paternidades. En Uruguay les recuerdo que la interrupción voluntaria del embarazo es legal, o sea que también hacemos recomendaciones de cómo los varones pueden acompañar a sus parejas en el proceso del IVE, ¿sí? En el proceso de la interrupción del embarazo. También hablamos de infecciones de transmisión sexual, la prevención, también la prevención de la violencia basada en género, las disfunciones sexuales masculinas y los trastornos, otro tipo de trastornos sexuales, como perversiones, y otros conflictos en la vivencia de la sexualidad masculina, ¿sí? Realmente llevó mucho tiempo que aprobaran este manual, pero al final, después de 3-4 años, lo llegaron a aprobar el Ministerio de Salud Pública. Fue todo un logro. Patricia se ríe porque sufrió conmigo a través de WhatsApp. Yo le decía, no, pero esto no lo van a publicar nunca porque hablamos de cómo deconstruir la sexualidad masculina y, bueno, al final lo logramos con el gobierno anterior, así que bien. Bien, gran logro. Y para cerrar, Alfredo, a ver, a partir del planteo de cada uno de los compañeros y compañeras, de que estamos trabajando arduamente y también con mucho entusiasmo y mucha alegría, porque bueno, siempre que nos reunimos a conversar y a trabajar, que ahora es de forma virtual, lo hacemos realmente desde el amor, desde la militancia, ¿no? Desde el compromiso con esta tarea en común que es generar igualdad de derechos y oportunidades. Entonces, la red, básicamente, lo que hacemos es trabajar en violencia basada en género, en salud sexual y salud reproductiva, en paternidades, ¿sí? Para que tengamos paternidades activas y conscientes, comprometidas con nuestros hijos e hijas, y también trabajamos en torno a la afectividad y la emocionalidad, para que los varones también podamos aprender a tener una emocionalidad más consciente, ¿sí? Y ahí aprendemos muchísimo de las mujeres que en este proceso han hecho un recorrido mucho más, es un ejemplo, son un ejemplo para nosotros, así que hacia ahí vamos. Así como también trabajamos en formación, como decía Noelia, tenemos proyectos puntuales y acciones para la incidencia política, que eso es bien importante, porque no solamente somos organizaciones de la sociedad civil, sino que somos personas que nos interesa que toda la comunidad se beneficie con nuestro trabajo en masculinidades. Así que, bueno, por ahí, Alfredo, y muy agradecido y agradecidos y agradecidas contigo y con la coordinación, por supuesto, contigo y con Alvarito, de la red Men Engage Latinoamérica, que siempre en el trabajo de ustedes bien comprometidos, aparte es un trabajo honorario, con todas las horas que ustedes dedican a este trabajo, con mucho amor también y mucho compromiso con nosotros los latinoamericanos.
Mi querido Dari, a nombre de Álvaro, quien tenía una serie de consultas y no podía unirse el día de hoy a la conversación, pero que hace llegar toda su admiración, todo su afecto al trabajo que hacen y al gran aporte, no solamente en la región del sur, sino a lo largo de Latinoamérica. Guardamos profunda admiración por todos sus aportes. Eli, Fernando, Sol, Julieta, Camila, Nicolina, Patti, Valentino, Mar, Noelia, Marín, Judith, que estuvieron en la transmisión, y a los compañeros y compañeras que se unieron en la transmisión por Facebook Live. Vamos a seguir conectados. Voy a intentar reproducir el video que se quedó pendiente porque las voces de Latinoamérica a través de la convocatoria del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva, liderado por los y las agentes de cambio, vale la pena, estoy seguro. Entonces, voy a tratar de poner el video y con eso despedimos la transmisión. Les mando mi afecto hasta el sur, mis queridos amigos, hermanos de la red de masculinidades en el Uruguay. Un abrazo muy cercano. Nicole, yo les quiero contar cómo fue mi experiencia con los encuentros latinoamericanos de masculinidades y juventudes. Primero que nada quiero hacer hincapié en el hecho de que me sentí muy cómoda porque el hablar e intercambiar ideas abiertamente sin la necesidad de que hayan tabúes de intermedio me hacen sentir gratificante. Diciendo esto, también quiero comentar de que me pude dar cuenta de que mi realidad es muy similar a la de mis compañeros. Es decir, casi todos tuvimos o tenemos algún dilema cuando queremos hablar de sexualidad y tabúes hay. Y es como, bueno, a mí me pasa, al otro le pasa, pero ¿por qué? Y bueno, estos encuentros me hicieron dar cuenta de que son necesarios. Es necesario intercambiar, conocer, debatir estas cosas, estas ideas que tenemos, el por qué nos pasa, el por qué me siento así. Al otro le pasará, o sea, son necesarios porque no somos pocos los que estamos interesados en un tema en común. Somos nosotros los que hacemos el cambio y somos nosotros los que tenemos que hacer ese cambio y también incentivar al otro a que cambie, a que pueda hablar y expresarse abiertamente sin la necesidad de que me sienta oprimido o porque me sienta raro. Y bueno, esto me llevó de estos encuentros. Buenas tardes, mi nombre es Caetano, tengo 24 años, soy de Montevideo, Uruguay. Soy actualmente estudiante de Psicología en la Universidad de la República y al mismo tiempo me encuentro capacitándome con el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género en modelos de trabajo con masculinidades, como el modelo WEM de Costa Rica y el modelo CCIM de México. En parte hago este video también para presentarme y contar un poco mi experiencia en estas reuniones que han estado ocurriendo con la red Men Engage y con las juventudes de Latinoamérica, en las cuales resaltar primero la importancia de este tipo de encuentros donde personas, jóvenes, adultos nos encontramos, ya sea por un medio virtual o por el cual sea, para repensar nuestras prácticas y para repensar todas las cuestiones que atañen a nuestra vida cotidiana, al mismo tiempo pensándolo desde justamente nuestra propia subjetividad y cómo desde ese lugar nosotros, nosotras y nosotres podemos generar cambios pertinentes tanto para nuestra región como para nuestros países y nuestros colectivos, digamos, para poder generar cambios a todo nivel, digamos, como para poder generar distintos impactos dentro de los colectivos y dentro de nuestras esferas sociales, para poder seguir poniendo en tela de juicio y
en la mesa esta temática tan importante como son las masculinidades, las feminidades, la perspectiva de género y cómo nos vinculamos entre todos y nuestras prácticas en nuestra vida cotidiana. Así que eso, agradecer este espacio y resaltar la importancia de tejer redes a nivel latinoamericano y regional para poder seguir trabajando sobre esta temática que es tan importante en estos tiempos y siempre.